Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestra cuarta y última clase del curso Arqueoastronomía y Calendarios Mesoamericanos, una introducción, un curso para el refrendo de guías de turistas norma 08 y 09, válido por 20 horas. Soy Arturo Viesca y vamos a continuar con nuestro curso desde donde nos quedamos la sesión de ayer, en donde estuvimos viendo las cuestiones en torno a la corrección calendárica y analizamos un poco la corrección calendárica que aparece en el esquema iconográfico del sitio arqueológico de Xochicalco, en donde, como estuvimos analizando, a partir de la diferencia numérica que hay entre determinados signos, todos calendáricos, se pueden sacar determinadas correcciones del calendario solar, el cual, como ya hemos hablado anteriormente, dado que lo cierran en 365 para que coincida cíclicamente con el de 260 cada 52 años, pues se va desfasando. Como vimos, am, esta corrección pues se va a hacer aproximadamente a finales del 679 después de Cristo, cuando se va a hacer esta corrección calendárica, a partir de los números de distancia que hay entre 5 casa y 11 mono, dado que casa se puede ver en este esquema de dos formas, tanto como 10 casa o como 5 casa, que es la forma en la cual hay que contabilizarlo para poderlo eh, meter dentro de la corrección. ¿Por qué 5 casa y no 10 casa? Porque es aquí evidente a nivel iconográfico que lo que nos está enfatizando la imagen es el 5. Por eso lo está mostrando de dos formas diferentes. Si quisiera que fuera un 10, lo que nosotros nos tendríamos que contar, hubiera puesto 10 puntos o hubiera puesto dos barras. Pero el hecho de que está utilizando el sistema doble, que en Xochicalco es donde se está dando también un cambio del sistema de puntos y barras al sistema de solo puntos, está enfatizando que este símbolo se tiene que analizar como 5 al momento de hacer la corrección calendárica, ¿no? Un 5 casa que jala a 12 mono, a 11 mono, perdón, y en ese jalar son 189 días, que en este caso es lo que hay que hacer la corrección. Es como lo que pasó en el calendario gregoriano, de Juliano a Gregoriano. Digamos que de plumazo borraron 10 días del calendario. En este caso, a nivel iconográfico, del 5 casa siguió un 11 mono, brincándose 189 días, que son los que habría que corregir este calendario. Estas correcciones tan grandes como estuvimos viendo, que son 760 años aproximadamente, indica la corrección que se hacía en cuestiones prehispánicas cada 1508 años, partiendo desde la fecha era. Que este sistema, pues a menos aparece no solo en Xochicalco, sino también en dos estelas mayas, como en la estela 51 de Calakmul y en la estela A de Copán, en donde también aparecen correcciones utilizando este sistema de 1508 años, que hace que el calendario se vuelva a ajustar naturalmente gracias al desfase de punto 2422, porque como lo hicimos la sesión pasada, si multiplicamos punto 2422 por 1508, nos da 365. Aquí está.
5 casa, jalando a 11 mono. Para que esto llegue, se necesitan 189 días. Todo dentro de un año, 6 caña o 6 ojo de reptil, que estaría indicando aproximadamente el 679 después de Cristo. Otra corrección está en la estela 51 de Calakmul, que también está en el está en el Museo Nacional de Antropología. Y en la estela A de Copán también tenemos estas correcciones calendáricas, sin embargo, son correcciones de 202 años, correcciones que se hacen 52 años después exactamente de la corrección de Xochicalco. Entonces, esta es una de las formas de hacer la corrección calendárica. Yo espero que sí la hayan entendido o más o menos entendido para pues no tener mayores inconvenientes al respecto. Si alguien no la entendió, pues hágamelo saber, evidentemente. Pero no es la única forma. Esta es la forma natural, digamos, para que el calendario caiga, pero pues es un ciclo muy, muy largo. No obstante, los prehispánicos también se las ingeniaron para poder hacer correcciones calendáricas más cortas, en periodos más cortos de tiempo. Y uno de estos, pues, es Venus. Recordemos que, pues, analizamos un poco los ciclos que tiene este planeta, el vínculo que tiene con la guerra en el periodo clásico, su ciclo sinódico, sus tránsitos. Y bueno, vimos que hay una relación 5-8 entre los ciclos de Venus y de la Tierra, tal como se indica en las plataformas de Venus de Chichén Itzá, en donde 5 ciclos de Venus, 5 ciclos de este astro, son 8 ciclos de traslación de la Tierra. Y eso permite, esa coincidencia de ciclos, pues permite corregir 2 días el calendario. Además, también Venus posee un ciclo regular, como vimos, de 243 años, en donde el planeta transita 2 veces frente al Sol en un periodo de 8 años, como pasó en 2004 y 2012. Después hay que esperar intervalos de 105.5 y 129.5 años hoy día para que vuelva a ocurrir. En la época prehispánica, el intervalo fue de 113 años, 8 años y 121.5 años. En ambos periodos, pues son 243. Y este ciclo regular de 243 años permite una corrección de 60 días en el calendario. Entonces, Venus también es otra forma de hacer correcciones calendáricas. Otra también van a ser las Pléyades. Las Pléyades que se analizan como la constelación, entre comillas, del Tianquistli, que es un conjunto de estrellas situado a 24 grados, 6 minutos, latitud norte del ecuador celeste. Esta cuestión de las Pléyades, por su ángulo, como vemos, es un ángulo que coincide mucho también en el ángulo en el cual está México, la zona de Mesoamérica, como estuvimos viendo, y eso va a hacer que las Pléyades se vean casi siempre en el cenit, se vean casi siempre en la parte alta del cielo. Sin embargo, solamente una vez cada 52 años
las Pléyades están exactamente en el cenit. El resto del ciclo está como rodeando el cenit, como dándole vueltas al cenit. Solamente una vez cada 52 años, las Pléyades están exactamente en el cenit. La última vez que ocurrió esto fue el 7 de noviembre de 1507. La última vez que lo midieron los prehispánicos. Fue el último fuego nuevo a las 0 horas con 20 minutos. Es cuando las Pléyades estuvieron exactamente en el cenit. La última vez que ocurrió esto, bueno, en época prehispánica fue en 1507, pero a nivel cosmogónico fue en 1975 y la siguiente vez va a ser en 2027. En 2027 es el siguiente paso de las Pléyades por el cenit. Y dejando al Sol en el lugar opuesto, en el nadir. Y bueno, aquí está, por ejemplo, en 2021 a medio cielo las Pléyades. Todavía les falta para moverse hacia el mero centro. Les digo que todo el año están como dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, como en espiral. Está bien interesante ese movimiento como en espiral. Y llega al centro, una vez cada 52 años. Este movimiento de las Pléyades, que vean cómo las Pléyades están formadas por estas estrellas. Atlas, Pleione, Ciclón, Maya, Astero, Petageta, Caelano, Electra y Merope. Pero no están en el mismo plano, ¿no? Si las viéramos en 3D, Alizonte estaría más arriba y Atlas sería la más abajo, digamos. Pero están en una posición de espiral, porque así se mueven alrededor de las Pléyades. Y esa espiral, pues nos recuerda mucho el Atlas Chinoli, que concebían, por ejemplo, los mexicas en el posclásico tardío, o estos elementos en espiral que luego aparecen desde el periodo clásico, porque es el movimiento que hacen las Pléyades alrededor del Sol. Y solo una vez cada 52 años se colocan en el cenit. Este fenómeno arqueoastronómico de las Pléyades exactamente en el centro del cenit me permite una corrección calendárica de 13 días cada 52 años. Este pues ciclo pues está un poco más humano. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Entonces, ahí, estos 52 años, solamente como para entenderlo un poquito mejor, ¿es la mitad del ciclo de Venus o me estoy haciendo bolas? No, es menos, porque el ciclo de Venus, como estuvimos viendo ahorita, es de 243 años. 52 y 243 no son múltiplos. Ok, entonces no eran los 104 años solares. No, los 104 años es para que coincida con el calendario ritual. Ah, ok, y entonces ya Con en el estos 52 años tenemos 360. ¿Perdón? Pléyades. Ajá, Con las Pléyades es cada 50. Las Pléyades se colocan cada 52 años ok, en el cenit. Pero solamente el calendario coincide, digamos, eh, este fenómeno con el reinicio de la cuenta del Tonalpówali cada 104 años, que es como una cuenta larga dentro de la cuestión mexica. ok, ok, va. Sí, sí. Me estaba haciendo ahí medio bolas, pero va, ok. Súper, gracias, profe.
No, gracias a ti. Eh, Maestro, yo tengo otra duda. sí, sí, Alberto, sí, ¿qué? Maestro, entonces el objetivo de hacer la corrección es que coincida con el calendario, con otro calendario, para que así puedan estar los dos calendarios en coincidencia. Digamos que a manera general ese sería el objetivo de hacer corrección. No, no es para que coincidan los dos calendarios. De hecho, si hacen la corrección, dejan de coincidir los dos calendarios. Por eso los dejan correr. La cuestión de hacer la corrección es para que los especialistas rituales sepan exactamente en qué día viven y puedan seguir los ciclos de la naturaleza, porque el ciclo se desfasa. Ajá. Y si, por ejemplo, tenía que hacer en el origen del ciclo, pues los rituales agrícolas pues se hacían al inicio de la temporada agrícola. Pero ya, por ejemplo, con un desfase como el de Xochicalco de 180 y tantos días, pues de hecho ya me estoy corriendo a prácticamente más de la mitad del ciclo agrícola. Entonces, para que los rituales coincidan con los fenómenos de la naturaleza y pueda seguir siendo un sistema, parte de un sistema de control, los especialistas tienen que saber, las élites tienen que saber exactamente en qué día viven para que esos rituales coincidan con los fenómenos de la naturaleza. El mejor ejemplo son los eclipses. Si nosotros siguiéramos el año civil vago de 365 cerrados, jamás podríamos predecir con exactitud los eclipses. Ajá. Muy bien. Solamente pudiendo hacer correcciones y ajustes es que se pueden predecir. Ajá. Pero como les he mencionado, esa información, estas correcciones, pues no estaban a la vista de cualquiera. Y cuando estaban a la vista, como en Xochicalco, pues no cualquiera las podía entender tampoco. Entonces era información privilegiada que tenían las élites, los sacerdotes de las élites, que eran pues los principales de los pueblos y los que sabían este tipo de información, por lo que hacían los rituales correspondientes para que coincidieran. Jamás, por ejemplo, un granicero, un pedidor de lluvias, jamás te va a pedir lluvias en diciembre o en noviembre. Las pide en mayo porque ahí es cuando empieza a acumularse ya la humedad por el calor para que en junio empiece a llover. Bueno, empezase a llover porque ahorita ya es un relajo el clima. Para eso son las correcciones, para que las élites y sus sacerdotes sepan exactamente en qué día están y puedan hacer los rituales correspondientes, aunque a nivel público esos rituales se desfasen, como vamos a ver con los de las veintenas, por ejemplo. Muy bien, maestro, ya me quedó claro. Gracias. A ti. Juan Carlos, ¿tienes otra pregunta? No, perdón, se me olvidó bajar la manita, ahorita la bajo. ¿Alguien más? Entonces ya vimos varias. La natural de 1508 años, la de Venus que me sirve para corregir 2 días cada 8 años, o 60 días cada 243. La de las Pléyades, cada 52 años se corrigen 13 días. Y para que sea más lo que había preguntado Juan Carlos, en la corrección de 104 años, por ejemplo, son 25 días los que se ajustan y no 13. Pero bueno, eso ya es parte del, del sistema de ajuste. Y bueno, esta cuestión de las Pléyades con el cenit, pues evidentemente a muchos les saltó, porque coincide con la fiesta del Fuego Nuevo. De hecho, la fiesta del Fuego Nuevo, pues se hace en honor a este acontecimiento arqueastronómico. Se hace desde la época teotihuacana, por lo menos, en donde se conmemora precisamente este ciclo de 52 años, que por un lado, por el lado arqueastronómico, hace coincidir las Pléyades con el cenit, y por el otro, reinicia la rueda calendárica, mezcla de el calendario solar de 365 con el calendario ritual de 260. Bueno, no solar, agrícola más bien, de 365 con el ritual de 260. Entonces, esa conjunción de elementos tan importante, y por eso le creían tanto, porque ese ciclo
o esa cuestión de ciclos las está validando el mismo cosmos con esas alineaciones. Entonces, pues para ellos esos ciclos de 52 años eran verdaderos, esa rueda calendárica funcionaba porque la misma naturaleza te la está justificando con esas alineaciones. Entonces, pues se conmemoraba el fuego nuevo en Mesoamérica, este ritual tan importante en donde pues se podía dar como la idea de el fin e inicio de un ciclo, en donde pues todo se renovaba, todo. La gente apagaba fuegos, los fuegos siempre estaban encendidos, al menos en brasa, nunca se apagaban. La gente tenía que apagar sus fuegos, limpiar la zona del fogón, quitarle toda la ceniza y lo que hubiera. Había que cambiar comales, ollas, platos, petates, ropa. Todo se tenía que cambiar, todo se rompía y se depositaba en lo que hoy conocemos como basureros prehispánicos. Y bueno, todo se renovaba. Ujú. Paralelamente, se efectuaba un ritual en el Cerro de la Estrella, en la Ciudad de México, y seguramente en otros sitios, en otras latitudes en Mesoamérica, en donde ritualmente, a partir del sacrificio de un cautivo dedicado a Xuctecutli, es más, era Xuctecutli mismo, se encendía un fuego dentro del templo del fuego nuevo y en el pecho de este cautivo. Una vez encendido el fuego con el mamahuastli, con los palos para hacer fuego, ese fuego se sacaba a una hoguera, que es la que está aquí representada en el Códice Borbónico. Y aquí trae los tres círculos enmarcados, que esto quiere decir que esto es de origen teotihuacano. Este, ahí se hacía una gran hoguera en donde se depositó, una vez encendida, se depositaba el cuerpo del individuo, que todavía estaba vivo, por cierto, que se había encendido el fuego, y antes de que muriera lo sacaban, le quitaban el corazón y ese corazón lo volvían a echar al fuego a que se consumiera allá adentro. Una vez con el corazón ya adentro del fuego, rápidamente llegaban los principales de Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, primero, eh, para encender sus atados y llevar ese fuego a los templos del dios del fuego en cada una de estas ciudades y desde ahí llevar ese fuego a los otros templos y a las casas. Y también había principales de los pueblos aliados cercanos a Tenochtitlán o al Cerro de la Estrella, también ya esperando su turno para llevar el fuego a sus respectivos templos en sus respectivas ciudades. Para los sitios que estaban alejados de Tenochtitlán, pero que pertenecían a esta confederación, había painanis que llevaban en teas este fuego hacia esos pueblos para que los sacerdotes los recibieran y los ascendieran desde el templo de el dios del fuego y desde ahí repartirlos a todo el pueblo. Y esto es a nivel escala o fractal, por llamarlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, el de Tenochtitlán, primero se lleva al templo del fuego principal de Tenochtitlán. Ya de ahí se reparte a otros templos del fuego secundarios también de Tenochtitlán y ya de esos templos del fuego secundarios iba la población y otros templos de similar jerarquía a encender sus fuegos. Eh, en lo que se encendía el fuego, porque si no se encendía era súper mal augurio, pues todo estaba en tinieblas y a oscuras. Y podían descender unas entidades no buenas, que se conocen como las Itzimime. Esas pasan al mundo virreinal como las brujas chupaniños. Esas Itzimime, pues en la época prehispánica, se alimentan principalmente de niños y de mujeres embarazadas, de los niños que están dentro de los vientres de las mujeres embarazadas.
Entonces, cuando se cumple el ciclo de 52 años en un año 2 caña, y hay mujeres embarazadas y niños pequeños en Tenochtitlán, pues las mujeres embarazadas y los niños tienen que estar dentro de las casas, y si la mujer está a punto de dar a luz, dentro de las trojes. Y el Estado les ponía un guerrero en la puerta de estas personas y les daba a todos estos personajes, mujeres, niños y guerreros, una máscara hecha con penca de maguey pintada de color azul. Esta máscara la tenían que usar en el momento en el que ellos apagaran el fuego de sus casas durante la celebración del Fuego Nuevo, que empezaba al mediodía. Para el atardecer ya todos los fuegos tenían que estar apagados. Y una vez apagados los fuegos, tenían que usar estas máscaras para pasar desapercibidos ante la Tzitzimime. Si se lograba encender el fuego, pues rápidamente se llevaba a Tenochtitlán y ya para la mañana la gente podía ir a pedir el fuego al templo para llevarlo a sus casas. Y ya, otros 52 años de tranquilidad. Es bien interesante esta cuestión del ritual del fuego nuevo, porque pues es como la culminación de muchos esquemas de cultura mesoamericana y en un ciclo que no es tan largo como otros que hemos visto, pero por lo mismo es un ciclo que lo hace especial porque es un ciclo que puede vivir un ser humano, a diferencia de los otros ciclos que pues son prácticamente imposibles que un ser humano los pueda vivir. Es más, de estos ciclos de 52 años, pues se ha llegado la noticia, por ejemplo, con Jicotencat, Huevo de Jicotencat, que vivió 104 años, 2 ciclos de 52. Entonces, por el hecho de que es posible que un ser humano pueda vivir un ciclo de 52 años, es que estos condensan buena parte de la cosmovisión prehispánica. Una cuestión importante que tenemos que señalar aquí es que, y como vamos a ver un poquito más adelante, la cuestión, por ejemplo, de la cuenta larga, que como vimos la clase pasada, entra en desuso a partir del siglo X después de Cristo, eh, y que parece ser que los mexicas no la usaban, eso es como todavía un error, porque pues prácticamente no sobrevivió nada de los textos que tenían los prehispánicos, todos fueron quemados y es muy posible que los mexicas también tuvieran estas cuentas vinculadas a esta cuenta larga. Sin embargo, va a ser más importante, a menos a nivel simbólico, la cuestión del ciclo de 52 años porque, como les acabo de mencionar, es un ciclo que puede vivir un ser humano. Aunque la esperanza de vida era corta respecto a la actual, si era posible que personajes de élite, sobre todo, que eran los que tenían el estilo de vida pues más fácil para poder sobrevivir en estos periodos, pues puedan vivir más de un ciclo de 52 años. Por eso es que es tan importante este ciclo. En los mayas, por ejemplo, no se marca tanto porque, como sabemos o como hemos visto, este es un ciclo de uso cotidiano. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que se acaban las grandes ciudades mayas, estos grandes conglomerados estatales mayas, la celebración de este ciclo de 52 años, pues deja hasta cierto punto de tener sentido, porque es un ciclo de uso cotidiano cada 52 años, porque este es un elemento que une a la comunidad. En cambio, tenemos, al menos por las cuestiones de inscripción, que los ciclos de 20 años, pues también son muy importantes. Y además, a diferencia del de los 52, pues es mucho más probable que una persona pueda vivir un ciclo de 20 años. Sin embargo, eso corresponde más pues a cuestiones de índole matemática. El ciclo más importante que tenían los prehispánicos es sin duda el de 52 años, porque condensa buena parte de toda la cosmovisión prehispánica expresada en los calendarios. Y no solo eso, sino que este ciclo para ellos era legítimo, legal y verdadero, porque lo corroboraba la misma naturaleza, como casi todos los ciclos que analizamos.
Lo corrobora el Sol, lo corrobora Venus, la Luna, etcétera. Pero este ciclo es especialmente importante por las implicaciones sociopolíticas que tiene esta festividad del Fuego Nuevo, que conmemora a las Pléyades en el Oriente, perdón, en el cenit. Y bueno, aquí tenemos los siguientes fuegos nuevos a partir de el fuego nuevo de 1507. Y parece ser que el próximo fuego nuevo va a ocurrir más bien ocurrirá al parecer el 9 de enero del 2027. Va a ser el siguiente fuego nuevo. El año 2 Carrizo, o 2 Caña, o 2 Dardo, dependiendo en dónde estemos. El último fue en 1507. El próximo va a ser en 2027. Bueno, el último prehispánico. De ahí ya en 1559, pues ya no se conmemoraron, al menos no a esos niveles, y subsecuentemente, pues no. En el 75 sí se hizo como un evento ahí en el Cerro de la Estrella, en el auge del hipismo en México, pero hasta ahí, y pues a ver el del 2027, ¿qué tal va a ser la siguiente conjunción? Y bueno, como les mencioné, desde Teotihuacán tenemos al parecer la evidencia iconográfica del encendido de este elemento del fuego nuevo. En Teotihuacán tenemos la iconografía, en zona maya tenemos referencias al templo del fuego o Huitená, que es donde se entronizaban a los gobernantes, a los calomtés. Pero bueno, eso ya es parte de otra historia. Bien, hasta aquí sí entendemos la relación entre las Pléyades y el fuego nuevo. ¿Dudas o preguntas? Juan Sí, Carlos, profesor. ¿todo bien? ¿Alguien por ahí ha Todo bien. alzado la mano o es o fue mi imaginación? Fue un like, profe. Todo bien. Ah, muy bien. Bueno, otra forma de hacer. Ah, Ángel, Sí, profe, buenas noches. hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, bueno, tenía duda, quería corroborar si lo del cenit de las Pléyades solo se puede ver en Mesoamérica. en estas fechas sí, por el ángulo que tiene de incidencia, las Pléyades ahorita, respecto al Ecuador celeste, que es hasta la altura de Mesoamérica. Obviamente, esto es ahorita que el eje está apuntando hacia Polaris. Cuando el eje esté apuntando a Vega, en 13,000 años, las Pléyades ya no van a estar en el cenit. Ya van a ser otro conjunto de estrellas. Pero si consideramos que eso se viene festejando más o menos desde el 200 después de Cristo hasta el día de hoy, estamos hablando de unos 1800 años. Entonces, digamos, en 1800 años, el cielo que veían los teotihuacanos y el cielo que vemos nosotros no ha cambiado gran cosa. Por eso todavía podemos tener las Pléyades en el cenit. Pero ya en unos 5000 años más, eso pues ya va a estar bastante tambaleante. Siempre tenemos que tener en cuenta esos movimientos que tiene la Tierra y que estuvimos viendo la primera clase. ¿Sí, Ángel? Sí, profe, sí, como en el inicio del curso nos estaba educando acerca de lo del cenit del Sol, que solo se puede ver aquí en Mesoamérica, entonces también yo me preguntaba si solo también el cenit
de las Pléyades se El puede ver caso de aquí en las Mesoamérica. Pléyades, sí, ahorita por la posición en la que estamos respecto al conjunto de estrellas. Lo del paso cenital pasa desde el trópico de Capricornio hasta el trópico de Cáncer. Pero ese es otro fenómeno. Y ese Sí, fenómeno pues pasa 2 veces cada año. Este es una vez cada 52. ok, es correcto. Dale, muchas gracias. A ti. Bueno, otro elemento que nos sirve también para hacer correcciones es la luna. 99 ciclos lunares permiten 2 días de corrección, porque 99 ciclos de la luna equivalen a 8 años solares o bien 5 ciclos de Venus. Entonces, otro de estos esquemas que me permiten hacer correcciones cortas. Entonces, aquí puedo usar, por ejemplo, el de Venus o el de la Tierra o el de la Luna para hacer 2 días de corrección cada 8 años. O bien, como estuvimos analizando, los observatorios de paso cenital que me permiten hacer una corrección de un día cada 4 años. Y pues era el que más se usaba porque pues ahí estaban los sacerdotes todos los años haciendo y haciendo correcciones. Ahora bien, hay otra forma de hacer el ajuste calendárico que no sabemos si la utilizaban los prehispánicos, que se llama ajuste ecuatorial por el movimiento de precesión de los equinoccios. Como mencionamos al principio del curso, este es uno de los movimientos que tiene la Tierra, el movimiento de precesión. ¿Ah? Es decir, hacia dónde está apuntando su eje magnético, su polo norte. ¿Mm? Para hoy día es Polaris, y desde el clásico, por lo menos, es Polaris. Pero vamos a media vuelta, por llamarle de alguna forma, porque en 13.000 años va a ser Vega. Y cuando Vega sea la estrella a la que va a apuntar nuestro polo, pues nuestro cielo va a cambiar. ¿Mm? En ese sentido, este ajuste va a pasar cada 25.776 años, en donde a partir del ángulo que muestra el eje magnético, se debe realizar un ajuste del punto de observación, utilizando para ello ajustes a los movimientos equinocciales que definen el ecuador celeste. Y su alineación respecto a los puntos de salida y puesta de las estrellas, los cuales van cambiando en 1 grado cada 72 años. Imagínense, muy lentamente. El Sol se mueve 5 grados cada 7 días. 5. Ahora imagínense 1 grado cada 72 años. Es prácticamente imperceptible. Este ciclo de 25.776 años equivale a 496 periodos de 52 años. Y pues multipliquen 496 por 13 y ese es el ajuste que, que se va a dar con este movimiento de precesión, el cual no ha sido demostrado todavía en Mesoamérica, pero dado los ciclos que medían, posiblemente eran conscientes. Conscientes. Una cosa es ser consciente y otra cosa es tener la capacidad de medir estos movimientos.
Pero bueno, esa es otra forma de hacer las correcciones, pero esta no se ha comprobado completamente. Bien, hasta aquí con la cuestión de las correcciones. ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Eloy, Buenas no. noches, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Dijo 99 ciclos lunares. Sí, ¿Contra cuántos de Venus? 5 de Venus u 8 terrestres. Ok. Muchísimas gracias. De Muchísimas nada. gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? No, bueno, ok. Entonces ya vimos las formas en las que se podía corregir el tiempo. Si había más, pues las desconocemos todavía. No obstante, hemos visto que los ciclos astronómicos que medían los prehispánicos les daban lo suficiente para poder hacer correcciones al desfase natural del calendario. ¿No? Un calendario que estaba regido principalmente por los movimientos del sol. De ahí viene la cuestión del tonal o del tonali, que es el día, que también se puede traducir como luz o como radiación solar, etcétera. ¿Mm? Y bueno, tenemos aquí uno de los elementos más conocidos, la famosa piedra del sol, o mal llamado calendario azteca, que este elemento pues es la cúspide de toda esta cosmovisión mesoamericana en torno a la arqueoastronomía y al calendario. Esta piedra está sin terminar, está rota en la parte de atrás, trae una grieta bastante importante que le impidió a los artesanos terminarla. Se piensa que posiblemente sea de la época de Axayácat o tal vez del mismo Moctezuma II, pero bueno. Todavía está, veremos de quién sería la piedra. Otra hipótesis es de que se estaba haciendo esta piedra en el momento de la conquista y por eso no se terminó y se decidió enterrarla ritualmente. Ya estaba terminada prácticamente la parte superior y faltaban los laterales de lo que iba a ser un Temalacat. De estos tenemos dos en el Museo de Antropología, uno que le pertenecía a Tizoc y otro que le pertenecía a Moctezuma I. Este iba a ser otro Temalacat, o tal vez de Axayácat o del mismo Moctezuma II. Pero bueno, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, para empezar, nuestras monedas de cambio, pues forman el calendario azteca. Yo sé que muchos de ustedes, si no es que todos ya lo sabían, que si juntamos las monedas de 10 pesos, de 2 pesos, de 1 peso y de 5 pesos, formamos el calendario azteca, mal llamado calendario azteca. ¿Y qué tenemos? Bueno, vamos a tener una, dos, tres, cuatro circunferencias con elementos distintos que nos van a hablar de la naturaleza de este elemento. Para empezar, en la parte exterior o externa, vamos a tener la Xiucoatl. La Xiucoatl es la serpiente de fuego. Y la serpiente de fuego tiene aquí connotaciones importantes. Bueno, varias. Por su nombre, alude al año. Por eso, la cola de la Xiucoatl es un atado de varas, atado con fuego. Es decir, esto representa el ciclo, que en este caso sería el de 52 años. Por otro lado,
el cuerpo está lleno de mariposas de fuego. La mariposa es un elemento simbólico que remite a la regeneración, en este caso del sol, día con día. Eso también es fuego. Que el fuego también tiene un carácter bélico muy importante, porque es a través de la guerra donde yo puedo obtener los sacrificios que me permiten darle de comer a este sol, a este quinto sol, para que perviva. Además, la Xiuhcoatl es una representación de la Vía Láctea a nivel estelar. Y en este caso, de las fauces, está saliendo la imagen de Tonatiuh. Tonatiuh, que es el dios solar desde la época tolteca y también durante la época de los mexicas. En el círculo que le sigue, en el intermedio exterior, tenemos la representación del disco solar. Un círculo formado por una serie de quincúnceos en en la circunferencia interna, indicando que este elemento es un elemento que simboliza el centro del mundo. El sol es el centro. Después le sigue una serie de plumas de águila. Esta línea blanca son plumas de águila. Después unas cuentas de Chalchihuit, que aquí pueden indicar dos cosas, o valioso, o cuando el Chalchihuit aparece sobre las plumas de águila, es sangre. Además, esta circunferencia solar trae los triángulos típicos del Sol y los secundarios, haciendo también del Sol un elemento de centro porque trae 4 rumbos y los intercardinales. Además, trae algunos cuauhxicalis, trae estos cajetes de águila, que como sabemos en la época de los mexicas, son los cajetes donde se van a poner los corazones. En el círculo interior va a tener la configuración de los 20 signos de los días, empezando por cocodrilo y corriendo hacia la izquierda, terminando en flor. Este elemento fue el único reconocible en la época en la que se descubre esta pieza, por ahí de 1790, y eso fue lo que va a originar que le llamaran calendario azteca, porque mostraba los signos de los días. Finalmente, en la circunferencia interna o en el centro, vamos a tener la representación o la imagen de Tonatiuh, el rostro de Tonatiuh, del dios del sol, el cual tiene un nombre que es 4, movimiento. La cara de Tonatiuh está encerrada en el signo de movimiento. Y el signo de movimiento está conformado primero por los 4 soles anteriores y segundo por una entidad telúrica, porque es movimiento de tierra. ¿Mm? Ese es el nombre de nuestro sol, 4, movimiento de tierra, que es la forma en la cual supuestamente va a terminar este quinto sol. La principal forma es con terremotos, pero también lluvia de fuego, fuertes vientos, inundaciones, etc. Además, viene acompañado de algunos emblemas.
Aquí posiblemente tenemos el año 1 pedernal, el personaje al cual o que está dedicado este monumento que posiblemente sea Moctezuma II. Y aquí dos símbolos más calendáricos, uno posiblemente el mes y otro el día. No, no han sido descifrados completamente. Eso es lo que tenemos en esta poderosa piedra exhibida en el Museo de Antropología, que se llama la Piedra del Sol, mal llamado calendario azteca, y que en realidad es un Temalácat que en su parte superior tenía lo que se conoce o lo que se conoce como un marcador de era. Te presenta el quinto sol, que recuerden es un invento de los mexicas. Bien con la piedra. ¿Dudas o preguntas? Todo bien, profesor. Muchas gracias. Bueno, y este sol, pues es lo que le va a dar también buena parte de conformación a esta tierra, que como vimos, la tierra se concibe plana, a nivel simbólico, se concibe plana, cuadrada y dividida en 4 rumbos. Esta división en 4 rumbos, pues aparece desde épocas bien tempranas. En cuestiones de cosmogramas, por lo menos desde el periodo clásico, pero pues hay referencia a esta división de 4 rumbos desde el preclásico medio, por lo menos. Y bueno, la Tierra se divide en 4 rumbos y un centro. Y ese centro funge como conector entre el supramundo y el inframundo, a modo de un axis mundi, que muchas veces se representa con la forma de un árbol. Ahora bien, dentro de la bibliografía convencional van a ver que esa parte superior e inferior del mundo se divide en 13 y 9, o 9 y 9, etcétera. Eso lo más probable es que sea parte de un esquema de colonización a partir del contacto para que los frailes entendieran más o menos cómo estaba esta cuestión de los cielos y los inframundos, cuando en realidad lo que tenemos es algo así. Aquí está la parte media, la tierra, la parte superior y la parte inferior. Y estas divisiones de 9, 4 y 9, o 13 y 9, al parecer vienen del contacto con los frailes. En realidad, el supramundo y el inframundo se dividen al igual que la Tierra. Son planas y se dividen en regiones. Para el caso del Mictlán, lo más probable es que sean 9 regiones. Como para el plano terrestre son 5, pues para el inframundo van a ser 9 y para el supramundo lo más probable es que también sean 9. Porque estos esquemas, sobre todo el de 13 y el de 9 también, pero bueno, el de 9 al menos lo tenemos en algunos datos míticos, pero en planos netamente simbólicos e iconográficos no tenemos evidencia de esa división hasta el momento del contacto. De lo que sí tenemos evidencias de esta división, como la del Fejerbari Mayer que estuvimos analizando ayer, en donde se concibe esta tierra plana, cuadrada, dividida en 4 rumbos. Pero como sabemos, en lo prehispánico, como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo, y todo esto es a imagen y semejanza del centro. Entonces tenemos esquemas, o al menos una idea esquemática, de que el supra y el inframundo, pues son espacios similares a este plano terrestre, sin embargo, con un número de planos o de regiones distintas. En ese sentido, la división pues no sería vertical, sino horizontal. Pero bueno, eso ya es harina de otro curso. Lo que no es harina de otro curso es que pues esta cuestión de los rumbos y el calendario pues está muy, muy vinculada
como estuvimos hablando ayer de los vínculos que hay entre espacio y tiempo, pues los podemos ver muy bien, tanto en esta lámina del Madrid, donde además de los 4 rumbos se presenta, al igual que en el Fejer-Mayer, un calendario de 260 días si contamos todos los puntos. ¿No? Como son hasta cierto punto coincidentes. En el sur también tenemos 2 entidades femeninas, perdón, en el poniente 2 entidades femeninas. En el sur, la entidad de la muerte y la entidad del maíz. Donde sí cambia es en el este y en el norte respecto a los dioses que tenemos en el Fejer-Mayer. Eso nos muestra la gran vigencia que tenían estos esquemas en la época prehispánica. Y bueno, también durante el contacto, pues se trató de representar un esquema similar con esto. Aquí tenemos el calendario de Durán, en donde Durán, pues, simplifica esto que está en el Fejer-Mayer o en el Madrid, dejando al Sol como centro, porque es una cuestión calendárica, en donde vamos a dividir el espacio en 4 rumbos, asociado con colores y asociados con un símbolo calendárico que, como vimos en la época del contacto, pues son los cargadores del año o los marcadores del año, que se refiere a los signos caña, conejo, casa y pedernal. Y bueno, estos símbolos pues vienen de la iconografía prehispánica vinculada con el calendario. Son 20 signos. Y estos signos, pues tienen un simbolismo bastante profundo e interesante. No se escogen al azar, sino que pues están vinculados evidentemente con los fenómenos de la naturaleza, que es lo que están midiendo, otra de las cosas que también mide el calendario. Aquí tenemos, por ejemplo, el glifo maya, el nombre maya, el nombre en otomí, el nombre en náhuatl y en español de este signo. Y los 20 signos pues serían cocodrilo, viento, casa, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba, carrizo, jaguar, águila, sopilote, movimiento, pedernal, lluvia y flor. Tienen su porqué. Estos signos no están ahí nada más porque sí. Pero pues todavía no sabemos el simbolismo de todos ellos. El cocodrilo, por ejemplo, por la cuestión mítico-simbólica que viene desde el preclásico medio, como un elemento que representa la tierra y por extensión el origen, el inicio, es que se va a poner siempre dentro de este esquema como el primer día del calendario. Siempre. Por esto, origen mítico simbólico de representación de la tierra. Y la tierra como un lugar de génesis, como un lugar de origen, como un lugar de inicio. En contraparte, la flor va a ser el último signo calendárico, porque a diferencia, en oposición complementaria a cocodrilo, a la tierra, que es primigenia y permanente, la flor es
temporal. Es un elemento temporal, no es un elemento permanente. Tampoco la flor no está vinculada al origen, sino está vinculada a cuestiones más simbólicas, rituales, como la cuestión del aroma o la cuestión pues, en general, los rituales. Entonces, hasta cierto sentido, el simbolismo de la flor alude a un paisaje cultural que estaría en oposición complementaria a la cuestión del cocodrilo, que representaría el paisaje natural primigenio. Por otro lado, tenemos al viento, nuestra representación del viento de Hécat, que es una entidad que, como vimos, de origen huasteco, pero que a nivel simbólico pues representa esta cuestión de los vientos que en este sentido traen la lluvia, que estaría jugando en oposición complementaria con el penúltimo signo, que es Quiahuitl. La lluvia, que está representada con la imagen de Tlaloc dentro del esquema mexica. Por la cuestión simbólica de esta entidad que viene desde Teotihuacán. De ahí sigue la casa, que también se puede considerar como un elemento común, lugar de origen primigenio, pero a diferencia de la tierra o del cocodrilo, la casa sería un espacio que te conecta con los demás, con los otros dos estratos. Ajá. Hasta cierto punto una casa es una cueva. Hasta cierto punto a nivel simbólico, la casa es la cueva, el interior de la tierra, el lugar de la transformación. En oposición está el pedernal, que representaría la parte celeste, y la cuestión del sacrificio, que es también otra forma de hacer esta transmutación, no solo al interior, sino también a partir del sacrificio. Después está el símbolo de lagartija. La lagartija está en dos colores, siempre va a aparecer en dos colores, azul y rojo. Estos colores, el azul y rojo, representan la cuestión de la madurez, por lo que en cierto sentido, o por extensión, la cuestión de la lagartija estaría representando elementos muy importantes de fertilidad. La lagartija se relaciona con lo fértil. En contraposición está el movimiento. El movimiento que remite primordialmente a los ciclos. La fertilidad es un ciclo. Pero a nivel simbólico, lo que está representando el movimiento es el movimiento de tierra. A nivel iconográfico, perdón. A nivel simbólico es el ciclo, lo que representa este movimiento. Después viene el símbolo de serpiente, que es un elemento súper importante vinculado a la fertilidad agrícola. También es la representación de la lluvia y del rayo. Y por lo mismo es una entidad vinculada a la vida y vinculada a la feminidad. En contraposición, tenemos al zopilote, una entidad solar masculina vinculada con lo seco, con lo luminoso, con los rayos solares que también ayudan a que crezcan las plantas, pero a diferencia de la serpiente, que presenta una fertilidad agrícola,
con el sopilote la fertilidad es a nivel de inframundo, porque a pesar de ser un ave solar, el sopilote está vinculada con el inframundo por el hecho de que puede renovar a los cadáveres. El comerse a los cadáveres es un símbolo de renovación. Pero a diferencia de la renovación agrícola, pues no es a nivel de la tierra, sino a nivel del cuerpo humano. Después viene el símbolo de Miquistli, que sería pues cráneo. En este caso es cráneo en putrefacción, o que estaría representando este proceso de muerte-vida, no de vida-muerte, sino al revés, de muerte-vida, a partir de estos despojos putrefactos, da el surgimiento de la vida en el inframundo, y en contraposición está el signo águila, que es un signo completa y absolutamente solar, vinculado con la cuestión de los guerreros y la guerra. Después tenemos a venado. Venado es un elemento simbólico que representa al sol diurno, al sol de mediodía. También por su naturaleza representa al cautivo y a la presa. En contraposición está el jaguar, que representa al sol de medianoche. Y también representa al guerrero y al cazador. Y en un sentido más amplio al brujo. Después viene conejo, que es un elemento también vinculado a la fertilidad, al pulque, a la luna, a cuestiones femeninas también. En contraposición estaría caña o carrizo, que en algunos casos se representa como dardo, la mixteca, por ejemplo, que estaría vinculado al crecimiento, pero también a las cuestiones de la guerra y de la cacería. Sería un símbolo, un signo masculino, por llamarle de alguna forma. Después está agua, que pues está ahí por el elemento natural que es, y sin agua no vive absolutamente nada. El elemento agua siempre aquí parece una carita, pero en realidad es un elemento de piedra, es un manantial. El agua se representa agua saliendo de un manantial, pero en la noche, por eso tiene la estrellita, porque el agua pues es de naturaleza inframundana, nocturna, femenina. En contraposición está hierba. Hierba siempre va a aparecer saliendo de unas fauces, de unas mandíbulas. Porque recordemos que la mandíbula es una cuestión que está vinculado al crecimiento de las plantas. Y lo que está aquí es pues prácticamente a partir el crecimiento vegetal a partir de los huesos. Que no es posible sin agua, pero bueno. Finalmente tendríamos perro, que es un elemento también a nivel simbólico importante por la cuestión del paso en el inframundo. Y en contraposición estaría mono. Perro estaría a nivel de lo social, de lo político, de lo, sí, social. Y mono de lo natural, de las artes, de todos estos elementos que no están mediados por una sociedad. Apenas empieza a medio estudiar esta cuestión del simbolismo de los símbolos de los días. Ya nos falta mucho. Porque no es por nada que se hayan elegido estos y no otros, habiendo un gran esquema de elección de elementos culturales.
Pues con los meses pasa lo mismo. Vamos a tener símbolos que van a estar vinculados a cada uno de estos 18 meses, de 20 días, y un mes de 5 días, que como vimos la clase pasada, en náhuatl se llama Nemotemi, pero en maya son los Guayep. Y estos meses los llevan, que son los meses del año, para formar los 365 días, los llevan los paguantunes. Los paguantunes son los cargadores del tiempo, los cargadores de los tunes. El tune es la unidad básica de medida. Los paguantunes, los cargadores del tiempo. Estos paguantunes han ido cambiando. A veces aparecen como entidades antroposomorfas, en otras, como en este caso, como un cargador. Lo mismo con lo mexica, ahí sí estoy más relacionado. Vamos a tener nuestras 18 veintenas y nuestro mes Nemotemi de 5 días. La cuestión, así como en los signos de los días, pues cada uno de estos hay simbolismos. Para las cuestiones de los meses también. Estos son los nombres de los meses que llegaron a nosotros en el siglo XVI. Atlacahualo, en los acahuales, pero también se puede traducir como la detención de las aguas. Tlacaxipehualistli, el desollamiento de hombres. Tozostontli, la pequeña vigilia. Hueytozostontli, la gran vigilia. Toxcat, sequedad. Etzalcualistli, comida de poleadas de frijol. Tecuihuiltontli, la fiestecita de los señores. Tecuihuilt, la gran fiesta de los señores. Tlaxochimaco, ofrecimiento de flores. Xocolhuetzi, la fruta cae. Ochpanistli, barrimiento. Teotleco, llegada del dios. Tepetilhuit, fiesta de los montes. Quecholi, ave de rica pluma. Panquetzalistli, izamiento de banderas. Atemostli, descenso de las aguas. Titit, encogido o arrugado. Eiscali, avivamiento o resurrección. Si nosotros vemos y analizamos los nombres, estos son las traducciones más comunes de estas veintenas. Pero la etimología náhuatl da para mucho más. Y si nosotros analizamos estos nombres, podemos ver que en algunos casos coinciden estos nombres con algunos fenómenos naturales. Por ejemplo, descenso de las aguas, pues estaríamos hablando de la época fuerte de la temporada de lluvias, que empieza en junio, por ejemplo. O Atlacahualo, que es cuando se detienen las aguas, estaríamos hablando por ahí del mes de octubre, que es cuando deja de llover. Etzalcualistli, con los primeros brotes, etcétera. Xocolhuetzi, pues en la época de maduración de las cosechas, ya para finales de octubre. Entonces parece ser que estos nombres, pues obviamente tampoco están agarrados al ahí se va, sino que remiten a fenómenos de la naturaleza vinculados con el ciclo agrícola. Aquí, por ejemplo, los tenemos en náhuatl arriba y los meses abajo, en maya. Y
los nombres de los días también. Ya estuvimos viendo. Pero bueno, aquí viene Atlacahualo, la fecha de la cronología en 1519, cuando caían estas veintenas. Y vean, por ejemplo, la caída de las aguas, febrero 13, marzo 4, pues es la mitad de la temporada de secas. O la caída de las aguas, diciembre 10, diciembre 29, cuando ya no llueve. Entonces, esto es una muestra también de que el calendario se ha ido desfasando. Y eso, por ejemplo, lo dice Graulich. Por ejemplo, Atlacahualo, detención de las aguas. Su posición en 1519 fue entre el 13 de marzo, perdón, 13 de febrero y 4 de marzo. Hipotéticamente, la posición original sería entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre, o entre el 10 de septiembre y el 29 de septiembre, que es la época en la que deja de llover. En cambio, a Temostli, la caída de las aguas, que en 1519 cae en diciembre, cuando no llueve, en realidad debería estar cayendo en julio, que es cuando empieza la temporada fuerte de lluvias, entre julio y agosto. Entonces Graulich dice, bueno, esto es por la cuestión del desfase calendárico, y a fuerza del desfase, después de que se cumpliera el ciclo, pues en determinado tiempo Atemostli iba a volver a caer en temporada de lluvias. Y Atlacahualo iba a caer en algún momento en el inicio de la temporada de secas. Pero bueno, lo importante aquí es que buena parte de estas fiestas pues también están vinculadas con los fenómenos solares. Y por ejemplo, en la época de Sagún, el equinoccio de primavera cae en Tlacaxipehualistli, por eso Sagún lo relaciona con la primavera, cuando en realidad Tlacaxipehualistli es la fiesta de la cosecha. Toxcat, la sequía, con el paso cenital, en la época de Sagún. O Tecuihuiltontli, con el solsticio de verano. O Tlacoximaco, con el segundo paso cenital. Ochpanistli con el otro equinoccio de otoño, o Atemostli con el solsticio de invierno. Esto es en la época de Sagún. Pero como vemos, pues esto está corrido. Como menciona Graulich, pues hay que más o menos acomodar esto en atención a su fenómeno. Y bueno, también vamos a tener los meses. Esto pues aplica en casi todas las culturas del posclásico. Los tenemos en maya, lo tenemos en otomí, en náhuatl y hasta en totonaco. Entonces, luego analizando también los meses de las otras culturas, podemos medio tratar de ajustar cuál sería el orden original de estos meses, dependiendo de los fenómenos naturales a los cuales están aludiendo. Y para poder hacer eso, pues se tienen que hacer estas mediciones calendáricas a partir de unidades de medida. En ese sentido, pues vamos a tener la unidad base, que es el tonal o tonali, que es el día. Pero quienes más desarrollan esto, pues van a ser los mayas. Ellos van a desarrollar distintas unidades para medir el tiempo, muy utilizadas. Las más utilizadas son las de la parte superior, en donde vamos a tener al kin, que es el día, el winal, que son el mes de 20 días, el tun, los 18 meses de 20 días, 360 días, el catún, son periodos de 20 años,
o 7200 días. Y el Bactún, que son periodos de 400 años o 144,000 días. Más del 90% de las cuentas mayas en cuenta larga, en sistema de cuenta larga, están con Bactunes. O el número más alto inicia con Bactún, inicia con los periodos de 400 años. Sin embargo, en algunos textos también encontramos algunos glifos que remiten a unidades más grandes, como el Pictún, que son 20 Bactunes, o bien 2,880,000 días, equivalente a 8,000 años. O también el Calaptún, que son 20 Pictunes, o 57,600,000 días, equivalente a 160,000 años. O el Quinchiltún, que es de los más grandes que conozco, que equivale a 1,152,000,000 de días o 3,200,000 años. ¿Para qué los mayas tenían ciclos más grandes que el Bactún? No tengo ni idea, pero los tenían. De hecho, hay algunos ejemplos de eso en el tablero de las inscripciones porque trae proyecciones astronómicas hacia el 23 de octubre del 4772 después de Cristo, que es una fecha interesante, como vamos a ver más adelante. Y también hace 1,000,000 de años, pero en el pasado. ¿Quién sabe qué querían hacer aquí estos condenados mayas del clásico? Pero bueno, dentro de las inscripciones, pues la más famosa, pues la famosa inscripción del fin del mundo, que fue una tomada de pelo, una super mala interpretación de una serie de estelas, por lo menos 3, que tenían inscripciones que hablaban del final de un ciclo. Según esto, pues se indica que el día que se cumple el Bactún 13, en un día 4 Ajao, 8 Cuncún, se va a manifestar, se va a colocar las 3 piedras. Se va a plantar la piedra del dios remero, jaguar, del dios remero espina de mantarraya. Esto ocurrió en el primer 5 cielo, la primer piedra del trono de jaguar. Plantó la piedra el dios negro, primer rojo. Esto ocurrió en el lugar de la tierra, la piedra del trono de serpiente, y entonces ocurrió que puso la primera piedra el dios Na-Itzapna, la piedra del trono del lirio acuático. Esto ocurrió en el cielo acostado, en el primer lugar de las 3 piedras, se completaron 13 Bactunes. Esa fue su acción, el Señor del cielo elevado. Aquí no te dice nada de destrucción, aquí te dice pues, que básicamente se completa el ciclo de 13 Bactunes. Igual en la de Tortuguero, dice que igual en el Bactún 13 se completará, se terminará, ocurrirá la presentación del dios Bolom Yocté, el señor de la gran investidura. Aquí te está anunciando que va a venir el señor Bolom Yocté, que es pues, el señor del inframundo, la caída de la noche. Es como una versión larga del fuego nuevo, esta cuestión. Entonces, para los mayas, el Bactún 13, pues no se iba a acabar el mundo, solamente se iba a acabar el ciclo. Y un ciclo que pues está todavía en dudas porque hay un elemento, hay una tabla calendárica en Shultun, que es del siglo IX, que marca, por ejemplo, aquí un ciclo de 17 Bactunes. Lo más probable es que los ciclos sean de 20 Bactunes para que se vuelva a reiniciar la cuenta. Porque no hay ciclos de 21 Bactunes, ya no hay 21 Bactunes, ya tendríamos que entrar al Pictún. ¿Y eso cómo se representa? Ah, sí. María Aquí, José, con azúcar. aquí está Con bien azúcar. interesante. No, sin azúcar, por favor. Uy. Aquí está bien interesante esta cuestión. Porque vamos a tener, vean aquí, por ejemplo, tenemos el Bactún 13,
En diciembre, 21 de diciembre del 2012 según el gregoriano, 8 de diciembre del 2012 según el juliano. Tenemos esta cuenta calendárica, 130000, en un día 3 Canquín, 4 Ajau. Ahorita, por ejemplo, pues ya se sigue la cuenta. El 12, por ejemplo, 22 de diciembre sería el primer día. Aquí está Kin, Winal, Tun, Katun, Baktun. O sea, ahorita ya estamos en el Baktun 13. ¿No? Esta cuenta, como lo vemos, o como lo podemos ver aquí arriba, la vamos a tener por ahí de agosto del 3114. Aquí aparece 3113. Pero es 3114 porque hay que quitar el año cero. Hay que agregar más bien el año cero, ¿no? Un año más. Entonces es 3114. Agosto 11 del 3114 cuando la cuenta inicia. En un día, 4 Ajau, 8 Kunku. Del Hab era 8 Kunku, del Solkin 4 Ajau. Ahí estaba la cuenta 000001, el día 11 de agosto del 3114 antes de Cristo, en gregoriano. Para que dé toda la vuelta, la tenemos acá abajo. El día 12 de octubre del 4772 después de Cristo, vamos a tener el Baktun 19, Katun 19, Tun 19, Winal 17 y Kin 19. Al día siguiente, el 13 de octubre del 4772 después de Cristo, reinicia la cuenta. 4772 es la misma fecha que te marca el panel del tablero de las inscripciones. Pinches mayas, se las sabían bien cañón. Entonces ellos están marcando aquí en este tablero de las inscripciones el final del ciclo de 20 Bactunes, el 23 de octubre del 4772. Muy cerca a lo que matemáticamente se ha estado calculando, que sería el 13 de octubre. Vean, el error es de 10 días para que se reinicie la cuenta. Está bien interesante esto. Entonces ya ven de dónde sale este número. 23 de octubre del 4772 es la fecha en la que va a terminar el Bactún, con la que llega el Bactún 20 y tenemos el primer Pictún. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor, muchas gracias. Todo excelente, profe, todo excelente. ¿Sí, más o menos, sí se está entendiendo? Estas tablas, la de Scaliger, son muy buenas, ¿eh? Porque nos trae los días transcurridos desde el inicio del calendario juliano. Siempre es .5 porque se cuenta el calendario juliano desde el mediodía. Después vendría la fecha en juliano, la fecha en gregoriano, el total de días transcurridos y el sistema en cuenta larga, con el día en Hab, o sea, del año solar, el mes, y el día del Solkin. Viene bien completa estas tablas. Y bueno, eso pues nos lleva a otro elemento que es muy importante, que son las correlaciones. Con esto vamos a acabar nuestro curso con la cuestión de las correlaciones calendáricas.
Ha habido varias, algunas buenas, otras no tanto, pero pues siempre ha sido un problema esto de la correlación. Por eso es que pues muchas veces lo que tenemos aquí no coincide con lo que sale en los glifos, porque hay varias correlaciones. Todavía no hay un acuerdo en torno a las correlaciones, por lo menos en la cuestión de la cuenta larga maya. Son bien importantes estas correlaciones. Denme un segundo. Aquí están. Tenemos muchísimas correlaciones para los mayas. La que más se usa es la GMT o la de Lounsbury. Son las dos más usadas. Varían solamente en 2 días, la GMT y las Lounsbury. Este número, pues bueno, ¿a qué va? La manera más común de establecer la correlación entre el calendario gregoriano y el calendario de la cuenta larga consiste en ubicar el número de días transcurridos desde el inicio de la fecha juliana. La fecha juliana se va a inventar ahí en el siglo XVI, es como la versión católica, como la versión europea de la fecha era. ¿Ah? Va a ser una fecha anclada en el tiempo y de ahí va a empezar a correr el tiempo. Esta fecha juliana la van a establecer para el 1 de enero del 4713 antes de Cristo, al mediodía. Y ese sería el día inicial de la creación, de acuerdo con el sistema de cuenta larga, correspondiente a 0000, 4 ajao, 8 con Q, que es el que estuvimos viendo acá, arriba. 00004 ajao, 8 con Q. Que este sería el día a partir de el juliano. Desde el 4713 hasta el 3114 han pasado esta cantidad de tiempo. Desde el juliano, pero bueno. Ahora bien, aunque se han propuesto varias correlaciones, la que cuenta con mayor aceptación es la llamada Goodman, Martínez y Thompson, la GMT. La correlación GMT establece que el día 00004 con Q corresponde a una fecha en el cuarto milenio antes de la era cristiana, es decir, el 6 de septiembre del 3114 antes de Cristo en el calendario juliano, 6 de septiembre del 3114. Y en el gregoriano correspondería al 11 de agosto del 3114. El número de día juliano, que es 584,283, es el número de días que transcurren desde el inicio de juliano, es decir, desde el 4713 antes de Cristo hasta el 3114 antes de Cristo. Esta es la cantidad de días que ha transcurrido. ¿Me escuchan? Bueno, bueno. Sí, le escucho. Sí, se escucha. ¿Ven la presentación? Porque yo la perdí un momento. Sí, profe, sí lo Correcto, escuchamos, profesor. Vamos a seguir hablando de los calendarios para vender muchos. ¿Sí ven la presentación todavía? Sí. Sí. Ah, es que como que de repente se me fue la imagen. Entonces, bueno, ese es el número de días transcurridos desde el inicio del periodo juliano. Esta correlación, por eso es la más usada, porque está apoyada tanto por la evidencia astronómica, etnográfica, fechamientos por radiocarbono y materiales históricos. Otra muy usada es la de Lounsbury, que ubica al inicio de la cuenta larga 2 días después de la correlación GMT. Es decir, este la tendría dentro del gregoriano el 13 de agosto.
Y eso también está vigente en muchos textos de cultura maya. 13 de agosto, recordemos que son fechas muy importantes de alineación astronómica, por ejemplo, en Teotihuacán, o en Mayapán, o en otros sitios, y tiene connotaciones de conclusión o inicio. Entonces esas fechas no son fortuitas. Pero vean cuántas hay. Desde la más, desde la que menos días cuenta a partir del juliano, que es la de Wilson, con 438,000, perdón, 906 días, hasta la que más días cuenta, que es la de Weissel, con 774,078 días. Ahorita las más aceptadas, que son las que van a ver en la mayor parte de textos, son las GMT y las Donsbury. ¿Mm? Ahora aquí estarían las correlaciones, según cada una de estas son las más usadas. ¿Cuándo estaría la fecha era, según el gregoriano? Para Smiley, el 26 de junio del 3392 a.C. Para Maxmon, el 11 de febrero del 3374 a.C. Para Spinen, el 15 de octubre del 3374 a.C. Las GMT, que van del 11 de agosto al 13 de agosto del 3114 a.C. La de Bohm, el 4 de agosto del 3010 a.C. La de Kriechhauer, el 14 de marzo del 2997 a.C. La de Wells y Fools, el 27 de junio del 2906 a.C. O la de Holzschneider, el 22 de diciembre del 2867 a.C. O el de Escalona Ramos, el 27 de marzo del 2854 a.C. Y el de Weissel-Bodmer, el 5 de abril del 2594 a.C. Estas son todas las fechas era o la mayor que van a las mayores fechas que van a encontrar en los textos, pero se van a enfocar muchos en estas tres, las GMT. 11 de agosto, 12 de agosto y 13 de agosto del 3114 a.C. Por eso es que hay diferencias muchas veces entre lo que uno puede ver en los textos y, y lo que luego ve uno en las correlaciones, porque hay diferentes. Sin embargo, las que más se sostienen, por lo que les he mencionado anteriormente, son las de las GMT. Y ya sabiendo esto, pues podríamos hacer los cálculos de nuestras cuentas de fecha larga. Por ejemplo, tomando la cuenta larga más antigua que se conoce, que es la de la estela C de Tres Zapotes, tenemos, por ejemplo, 7, 16, 6, 16, 18. Que si los acomodamos, pues el 7 correspondería a los Bactunes. ¿Mm? El 16 a los Catunes. El 6 a los Tunes, el 16 a los Huinales y el 18 a los Quines. Haciendo las conversiones, cada Bactún son 144,000 días, entonces tenemos que multiplicarlo por 7 para tener 1,008,000 días. Nada más de aquí arriba. Después seguimos con los Catunes. Cada Catún, que es el periodo de 20 años, son 7,200 días. Hay que multiplicarlo por 16 para obtener esto. Después, los Tunes, que son los años de 360. Los meses de 20 días y los días. Entonces, sumando todo esto, esta fecha de cuenta larga, 7, 16, 6, 16, 18, habrían transcurrido, esto nos está diciendo que han transcurrido 1,125,698 días a partir del inicio de la fecha era, a partir del 3114 antes de Cristo. Haciendo todos los cálculos, conversiones, etcétera, pues nos va a dar el equivalente al 5 de septiembre del 32 a.C. Porque esta fecha de días, pues ya después la tengo que transformar en días del calendario, en años,
Y a eso le tengo que empezar a agregar la cuestión de los bisiestos para poder, bueno, las correcciones calendáricas, no bisiestos propiamente, sino las correcciones calendáricas que lleva este periodo de 1 millón de días. Y ya haciendo todo eso, los números enteros siempre nos van a dar los años y las fracciones de la división que se haga aquí, la fracción después del decimal nos va a dar el mes y el día. Para lo mexica o del centro de México, la cosa pues será pues un poco más fácil, comillas, comillas, porque acá vamos a tener más referencias al ciclo de 52 años, porque como les mencioné, pues es un ciclo más social, ritual, vinculado a la cotidianidad, a diferencia del ciclo de la cuenta larga, pues que está vinculado a los dioses y a los especialistas rituales más importantes de los sitios mayas. Eso no quiere decir que los prehispánicos mexicas no conocieran esa cuenta. Muy posiblemente sí la conocían porque podían hacer cálculos astronómicos muy importantes. El problema es que como se quemó prácticamente todo, imagínense, pues nada más sobrevivieron menos de 15 códices de cientos de miles que seguramente había. Y en algunos de esos posiblemente tendríamos pues las cuentas largas o las fechas de cuenta larga que utilizaban los mexicas para poder saber ellos también con precisión en qué tiempo estaban. Porque el problema del ciclo de 52 años pues es el mismo ciclo que se repite cada 52 años. Y cuando hablamos de una vida humana pues no hay tanto problema. Pero cuando ya tratamos de narrar una historia de cientos o de miles de años, el andar ubicando los acontecimientos en ciclos de 52, pues es muy problemático. Por eso, cuando llegan los españoles durante el siglo XVI, se hacen códices como el Tudela, el Tonalá, el Códice Oban, eh, el Mendoza, pues empiezan a hacer la transliteración de estos signos que se repiten, de estos signos anuales, 52 combinaciones de estos signos con los años que ellos llevaban del calendario. Por ejemplo, aquí en 1246, un año 1 conejo está marcado un fuego nuevo. Es hasta la época mexica que el fuego nuevo se va a cambiar a 2 caña. Y eso también por la cuestión de la corrección calendárica. Porque como les mencioné, si bien en 1 conejo es la original, que por lo menos se viene haciendo desde Teotihuacán, ya para la época de los mexicas, pues ya habían transcurrido que no, por lo menos 1300 años, desde que se empezó a festejar esta conmemoración, 1300 años, que es una quinta parte del movimiento de precesión de la Tierra, entonces ya no estaban tan en el cenit las Pléyades en un año 1 conejo, sino que estaban más en el cenit en un año 2 caña. Por eso se va a cambiar la fecha en la época de los mexicas. Pero aquí podemos ver que antes de la época de los mexicas, antes de la hegemonía mexica, el fuego nuevo se seguía conmemorando en años 1 conejo. Y bueno, de ahí, pues, una vez sabiendo ya el día en el que estoy, solar, pues ya puedo más o menos vislumbrar el día ritual. Y para eso, pues tenemos estas tablitas que me marcan los 260 días. Cada 260 días la cuenta se repite. Por eso la primera y última columna son iguales. Entonces, esto lo tengo que insertar en el ciclo de 365. La última vez que coincidieron los dos ciclos fue en 1975. Y de ahí van a coincidir hasta el 2027. Entonces, a partir de esas coincidencias, como este ciclo es cíclico, valga la redundancia, y se repite, yo puedo jalar muchos de estos elementos a cualquiera de los ciclos de 52 años para saber, por ejemplo, el día de mi nacimiento según el Tonalpohualli. Nada más tengo que insertar esto en el ciclo de 52 y empezar a hacer los cálculos.
De ahí la cuestión de la importancia de los días de fuego nuevo, porque es los días en los que se reinicia la cuenta y coinciden otra vez el calendario solar con el calendario ritual. Gabriel, ¿tienes pregunta? Sí, profesor. Justo en esta lámina, cuando dice usted que cuando coincidieron en 1975, bueno, la última vez que coincidieron, ¿qué quiere decir? Que el 1 de enero cayó el 1 IMIX, ¿sería así o cómo? No, aquí coincidían, no el calendario con el nuestro, sino los dos calendarios prehispánicos. El calendario ritual y el calendario solar coincidieron por última vez el 22 de enero de 1975. Ah, Ahí ok, empezó otra vez la cuenta, con uno cocodrilo, dos viento, para las cuestiones rituales y solares. ok, 22 de enero del 75, pero esos dos calendarios, tanto el Tonalpawali como el Shipowali. Ok, gracias. Van a volver a coincidir en 3 años más, casi en 3 años. Y ahí vuelve a reiniciar la cuenta. Ahí se vuelven a coincidir el uno cocodrilo con el uno cocodrilo. Ahí coinciden otra vez el uno cocodrilo del año con el uno cocodrilo del ritual. Ok, muchas gracias. Pero se van desfasando, ¿eh? Porque mientras los solares llegan hasta el 19, los rituales llegan hasta el 13. Pero bueno. Entonces, cada 52 años vuelven a coincidir esos días. ¿Mm? Por eso es importante saber cuándo caen los fuegos nuevos, porque ahí reinicia la cuenta. Y lo mismo con el maya, que ahí tenemos la cuenta del Solkin. Igual se tiene que insertar en el ciclo de 52 años y empezar a hacer los cálculos jugándolo con el calendario solar de 365 para ver qué día del Solkin nací. El de arriba a la izquierda, que lo hizo William Albornoz, es pues el que más se usa. Aguas con la farsa que tenemos aquí, el famoso sincronario. Eso no existe. Para empezar, los símbolos del Solkin pues son Imish, Ik, Akbal, Kan, Chikchan, Kimi, Manik, Lamat, Muluk, Ok, Chukwen, Ep, Ben, Ix, Men, Kip, Kaban, Etznap, Kawak y Ahau. Desde el clásico. Y vean las porquerías que luego te venden ahí los hippies de Tulum. Dragón, viento, noche, enlazador de mundos, caminante del cielo y quién sabe qué tantas jaladas de los pelos se sacaron. Y eso es lo que ahorita te venden, el sincronario, y no, que tú eres estrella de no sé qué, y no sé, y resuenas que no sé dónde, y pura jalada, pura jalada. No obstante, el sincronario se basa en la cuenta del Solkin y en los periodos. Pero hizo un desmadre porque cambió los signos, sigue usando la misma numérica de 13 grupos de 13 para pasar por para pasar por todos los signos, por todos los 20 signos. Pero te cambia muchos de los signos. Pero bueno, ya no hay muchos que hagan estas cosas. Todavía entre los quichés de Guatemala se utilizan mucho estas cuestiones. Eso, ellos sí llevan la cuenta todavía. Para conocer más de eso, yo les recomiendo las tesis de maestría y de doctorado de mi amigo y colega Canek Estrada. Él es un gran estudioso de los mayas quichés, sobre todo de su sistema adivinatorio, y él trae mucho a la versión actual de este antiguo calendario del Solkin, porque todavía lo usan los quichés para muchas cosas de su cotidianidad. Gabriel, ¿tienes pregunta? No, no, profesor, perdón. Voy a bajar la mano. Gracias.
No te preocupes. Entonces, aguas con el sincronario. Esto no existe, esto es de hippies, de los 70s para acá. El bueno, pues es la cuenta Solkin. Y bueno, ya para finalizar, en lo que me alistan sus preguntas, pues vamos a ver la numeralia importante o el simbolismo de los números que están presentes tanto en la arqueoastronomía como en la calendárica. Por ejemplo, el 5 es un número primo que funciona como mínimo como un múltiplo de 260 y 365. Alude también a los días Nemotemi que marcaban el final del año civil. También hay algunas hipótesis, pero esas no las pude corroborar, por eso no las metí, de que puede aludir el 5 también al número de momentos del día y al número de momentos de la noche. Aunque hay unos que lo mandan a 9, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. 13, otro número primo que alude a las trecenas del calendario ritual y al periodo en días en que el sol se mueve el diámetro en el horizonte. Medio diámetro en su horizonte. Punto 5. 18, el número que alude al número de meses del año civil prehispánico. 20 es el número que alude al sistema numérico prehispánico y a la duración de los periodos tanto de Xupowali como del Tonalpowali. 18, 20 y 20, 13, respectivamente. 52, el número del siglo mesoamericano de confluencia entre el calendario civil y el ritual. 73, el número que alude a los ciclos del Tonalpowali en 52 años civiles. También está relacionado con Venus y la división en 8 de su ciclo sinódico. 99 es el número que alude a los ciclos lunares que equivalen a 8 años solares y 5 ciclos de Venus. 104, que es la cuenta larga o más larga dentro de los ciclos, que es 2 Shumopilis que se llaman Huehuetilitzin. 260, 365, 584 son los días del calendario ritual civil y del ciclo de Venus. O las relaciones 58, 52, 73, 146, 65, 104, 260, 105, que son periodos de Venus, años solares, periodos de Shupowali o Tonalpowali, o también los periodos del Tonalpowali, ciclos de Venus y años civiles, o bien la partición del año utilizando el Tonalpowali. Esos son los números que pues normalmente vamos a ver en en la numeralia, en las cuestiones arqueastronómicas y calendáricas. Por ahí me faltó el saburo, pero eso ya son unidades de medición, que es el 82 centímetros, que es una unidad de medición, pero estas son unidades que vamos a ver en la calendárica y en la cuestión de la arqueoastronomía. Y bueno, pues si no tienen más dudas o preguntas, pues yo les agradezco su atención y su preferencia a este curso. Ojalá les haya servido para introducirse a este amplio campo que es la arqueastronomía y la calendárica prehispánica, un tema que pues evidentemente no hemos agotado ni podremos agotar, sino que por la misma limitante de tiempo, pues solamente podríamos ver o pudimos ver de manera superficial. Son temas muy importantes, muy amplios y pues de los que se recomienda un estudio todavía más profundo para poder entender a mayor cabalidad estos aspectos que serían, desde mi punto de vista, de los más técnicos para conocer el mundo prehispánico. Entonces, pues muchas gracias y estoy ahorita atento a sus dudas o preguntas. ¿Todo bien? Profe. Sí, profe, aquí Daniel, una Sí, Daniel. preguntita. Algo referente al castillo de Cuculcán, referente a calendario, que lo relacione. ¿En qué sentido? ¿Que se Eh, relacione con el castillo de qué forma o qué?
su arquitectura, sus lados axiales. Ah, sí, eso ya lo vimos, me parece, en la segunda clase. Que vimos un poco de la arquitectura calendárica, eso ya lo vimos en la segunda clase y pues está en el video de la segunda clase para que lo puedas consultar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Bueno, parece que quedó pues, más o Sí, menos no, claro. Eloy Estudillo de Cancún. Sí, Doctor, Eloy. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tenemos muchas más armas con que pues compartir más que nada el conocimiento de nuestros ancestros. Sí, explicar, esto nos va a servir pues para que los turistas no crean que las pirámides y estas culturas fueron ayudadas por extraterrestres, sino que ellos tenían la suficiente formación como para poder hacer mediciones incluso tan precisas como las que se hacen actualmente con materiales, con instrumental electrónico. Ellos con observación a simple vista pudieron hacer maravillas. Y esa es una de las cuestiones que yo quise dejarles aquí y que puedan compartir ustedes con sus turistas, el hecho de que las culturas que vivieron de este lado del mundo son tan importantes, tan grandes y magnánimas como cualquier otra de las culturas antiguas del mundo, como las culturas de Mesopotamia, como las culturas de Egipto o las de la India, porque también tuvieron su desarrollo cultural propio y avances culturales muy importantes. Y entre los avances culturales y técnicos más importantes que tienen estos prehispánicos, pues lo obtenemos en la cuestión arqueoastronómica y calendárica, los cuales pues son temas que se han empezado a estudiar pues de manera más adecuada a partir de los años 60, 70 del siglo pasado, por lo que pues todavía son temas que necesitan mucho desarrollo. Pero esto es una muestra de que nuestras culturas son tan o más importantes que las egipcias o a cualquier otra cultura de la antigüedad. Y eso espero que se los puedan pasar a sus turistas para que no crean que aquí fuimos ayudados por reptilianos o por extraterrestres. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Eloy. Y también, como dice Eder, pues también les puede servir para que ustedes vendan más calendarios, porque sé que desafortunadamente algunas agencias de la Riviera Maya, de las que no mencionaremos el nombre, pues promueve mucho la venta de calendarios para que sus guías pues se lleven unas lanas extras. Y bueno, ya sabiendo explicar un poco mejor la cuestión calendárica, pues seguramente podrán vender mejor estos calendarios, aunque recuerden que nuestra misión como guías no es vender, es explicar, es dar a conocer, pero sé que la situación no está tan fácil y muchas agencias que omitiremos mencionar pues aprovechan de eso y nos ponen de vendedores y no de guías, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Por lo demás, pues les agradezco muchísimo el tiempo que dedicaron a este curso, su atención, su preferencia. Muchísimas gracias a todos a los que participaron. Siempre son muy bienvenidas todas sus aportaciones. Y no me queda más que agradecerles nuevamente e invitarlos a nuestros próximos cursos que daremos ya a partir de febrero del próximo año, donde iniciaremos con un curso sobre deidades mesoamericanas. Ya los detalles los tendremos más adelante, pero espero que ustedes se puedan anotar a ese curso que tendremos en mes de febrero del próximo año y que también inviten y me recomienden con otros colegas para que podamos crear una comunidad más grande. Por lo demás, muchísimas gracias y pues no nos despedimos porque ahorita vamos a ver estas cuestiones en torno al examen. Por lo demás, pues terminamos aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias. Gracias.